Welcome to Correcciones y Conexiones, a video podcast dedicated to empowering Latinos by helping them better understand the opportunities that surround them. In each podcast, we aim to address the disparity in opportunities which many Latinos face on a day-to-day basis and provide them with guidance to assist in progressing as a community. I am your host, Victor Brown, a 17-year-old Latino-American high school student who hopes to give back to our community so we can advance together. Bienvenidos a Correcciones y Conexiones, un podcast dedicado a ayudar a que los latinos comprendan y tomen ventaja de las oportunidades que los rodean. En cada podcast hablaremos acerca de las desventajas a las cuales se enfrentan los latinos diariamente y daremos guías para ayudar a la comunidad a progresar. Yo soy su anfitrión, Victor Brown, un estudiante latinoamericano de preparatoria que espera ayudar a nuestra comunidad para que todos avancemos juntos. Topic 1: COVID-19 and preventative health measures. In our first episode, we will be discussing the current coronavirus pandemic, classified as the COVID-19 virus by the WHO and SARS-CoV-2 by ICTV, which are both the same name for the specific strain of coronavirus. We will then talk about the many preventative measures one can take against it. En nuestro primer episodio, vamos a discutir la pandemia de coronavirus, clasificado como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y SARS-CoV-2 del Comité Internacional de la Taxonomía de los Virus. Ambos son dos formas del mismo nombre para el tipo específico de coronavirus. También vamos a hablar de las muchas medidas preventivas que alguien puede tomar contra el COVID. First, we will discuss information about the COVID-19 pandemic. The pandemic originated in Wuhan, China, with a reported pneumonia-like case on December 31st, 2019. In less than 6 months, it spread to just over 9 million people globally, with 469,000 deaths, indicating a 5.21% average global mortality rate. In Texas alone, there are 108,000 cases and 2,165 deaths. There are also 3,890 cases per 1 million people, which means that 0.39% of the population of Texas has tested positive for COVID-19. Statistics as of June 22nd, 2020, per the New York Times. Primero, vamos a discutir información sobre la pandemia de COVID-19. La pandemia originó en Wuhan, China, con un caso muy similar a una neumonía el 31 de diciembre de 2019. Más de 9 millones de personas se han infectado globalmente en menos de 6 meses, con 469,000 muertes, significando que COVID tiene una tasa de mortalidad de 5.21%. En Texas hay 108,000 casos y 2,165 muertes. También hay 3,890 casos por cada millón de personas. Eso significa que el 0.39% de la población de Texas ha dado positivo al COVID. Estas estadísticas son del 22 de junio. La fuente es el periódico The New York Times. COVID-19 is a virus that spreads through particles in the air and is highly infectious. You can get infected when you come into contact with droplets from an infected person when they sneeze, cough, or talk. The most surprising part of COVID-19 is that symptoms can take up to 2 to 14 days to appear, so despite the fact that you might feel fine, you could infect hundreds of people before you are aware that you have the virus. The Centers for Disease Control and Prevention's, CDC, list of symptoms are fever or chills, cough, shortness of breath or difficulty breathing, fatigue, muscle or body aches, headaches, new loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting, and diarrhea. But if you have any difficulty breathing, have chest pains, blue lips or a blue face, suffer from general confusion, or have difficulty staying awake,
please call 911 and be sure to notify them that you are seeking care for someone who may have COVID-19. COVID-19 es un virus que se propaga a través de partículas en el aire y es muy infeccioso. Te infectas cuando una persona contagiada estornuda, tose o habla cerca de ti. La parte más sorprendente de COVID-19 es que los síntomas pueden tomar de 2 a 14 días para aparecer. Entonces, aunque te sientas sano, puedes infectar a miles de personas sin darte cuenta. La lista de síntomas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, sentir que te falta el aire, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y diarrea. O sea, si tienes dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, o coloración azulada en los labios o el rostro, por favor llama 911 y asegúrate que avisar que estás buscando ayuda para alguien que podría tener COVID-19. This is why the government imposed stay-at-home orders to try to limit the rate at which the virus spreads. Social distancing has also been encouraged, which is staying 6 feet apart from another person because it makes it much harder for the droplets to travel that far of a distance. One primary strategy being adopted by government leaders is an attempt at flattening the curve, which is a focus on spreading the same number of cases out over a longer period of time to aid hospitals by preventing a large influx of patients. This according to the website livescience.com. For example, with proper social distancing and techniques used to flatten the curve with a total of 10,000 cases, ideally, 1,000 new cases would be spaced out in equal intervals every week for 10 weeks, as opposed to 5,000 new cases appearing in each of the first 2 weeks. Currently, researchers are still working on a vaccine or even a treatment, so for now, the best advice is to avoid being exposed to COVID-19. Important procedures per the CDC include wearing cloth face coverings that cover your mouth and nose and washing your hands often for at least 20 seconds. You can sing Twinkle Twinkle Little Star twice to measure the appropriate amount of time. Esta es la razón por la cual el gobierno impuso órdenes de quedarse en casa para limitar la tasa de transmisión de COVID. Mantener distanciamiento social, que significa mantener 6 pies de distancia entre otras personas, también es otra estrategia porque es mucho más difícil contagiarse. La estrategia más importante que está utilizando el gobierno es aplanar la curva, que trata de dispersar el mismo número de casos durante un tiempo más largo para ayudar a que los hospitales tengan suficientes camas para atender a los enfermos. Esto de acuerdo con livescience.com. Por ejemplo, con distanciamiento social y técnicas utilizadas para aplanar la curva con un total de 10,000 casos, idealmente 1,000 casos nuevos ocurrirían cada semana durante 10 semanas en vez de 5,000 casos nuevos ocurriendo en 2 semanas. Los científicos están trabajando para producir una vacuna, pero mientras eso pasa, los mejores consejos son evitar la exposición a COVID. Para aquellos que no pueden, las recomendaciones del CDC incluyen ponerse una máscara de tela que cubra su boca y nariz siempre que esté en lugares cerrados o cerca de otros y lavarse las manos a lo menos 20 segundos. Cantar Feliz cumpleaños 2 veces ayuda a medir el tiempo. I find this topic extremely compelling because the COVID-19 pandemic is affecting Hispanic or Latino people disproportionately. Latinos made up 33% of the 1.3 million COVID-19 cases in an analysis completed by the CDC.
In a survey of people who reported experiencing symptoms, Hispanics were more likely to have difficulty breathing, a dry cough, fatigue, a fever, loss of taste or smell, or the most serious combination of symptoms compared to non-Hispanics. In an analysis completed by USA Today on June 1st, 2020, Latinos were 33% more likely to experience COVID symptoms compared to non-Latinos. Two factors that potentially deter Latinos from seeking medical help are the lack of health insurance and, in some cases, the fear of exposing themselves to immigration officials, per The Guardian. However, according to the Washington Post, the federal government announced on April 22, 2020, that it would devote federal aid to help hospitals pay for the cost of treating uninsured COVID patients, so that should not be a barrier for seeking help. Ensure that you call your local hospital to understand what is covered to avoid racking up any unexpected medical bills. Yo creo que este tema es muy importante porque la pandemia de COVID-19 está afectando a los latinos más que a la mayoría de los grupos en Estados Unidos. De los 1.3 millones de casos de COVID-19, 33% son entre los latinos, según un análisis completo del CDC. En una encuesta de personas que tenían síntomas, los hispanos eran los más probables de tener dificultad respirando, tos seca, fatiga, fiebre, pérdida reciente del olfato o el gusto, o la más seria combinación de síntomas. En un análisis de USA Today, el 1 de junio de 2020, los latinos tenían 33% más alta probabilidad de experimentar síntomas de COVID. Dos razones que pueden disuadir a los latinos de buscar ayuda médica son una falta de seguro médico y, en unos casos, el miedo de estar expuestos a funcionarios de inmigración, por The Guardian. Sin embargo, según el periódico The Washington Post, el gobierno federal se ha comprometido a pagarle a los hospitales los costos por el tratamiento del COVID-19 para gente sin seguro médico. Por lo tanto, la falta de seguro médico no debe resultar en no tratarse si tiene síntomas. Esto sucedió el 22 de abril de 2020. Antes de ir al hospital, habla para confirmar los detalles. According to an analysis by the CDC, using weighted populations to find the correct incidence of COVID deaths among Latinos, they comprise 27.5% of the total death toll in the United States, despite only being 18.3% of the U.S. population. In Florida, Latinos make up just 26.1% of the total state population, but they comprise 46.6% of COVID deaths within weighted geographic outbreak areas. Similarly, in New York City, Latino COVID deaths are 33% of the total, despite Latinos making up only 29% of the population. Per the CDC website, the data reported by 36 out of the 41 reporting states and the District of Columbia show that Latinos are disproportionately affected by COVID-19. De acuerdo a un análisis del CDC usando poblaciones ponderadas para identificar la incidencia de muertes de COVID entre latinos, ellos eran 27.5% de los muertos, a pesar de ser solo 18.3% de la población de los Estados Unidos. En Florida, los latinos son 26.1% de la población del estado, pero 46.6% de los muertos de COVID con poblaciones ponderadas. Similarmente, en la ciudad de Nueva York, las muertes de COVID de latinos son 33% del total, a pesar de ser solo 29% de la población. En la cita del CDC, datos de 36 de 41 de los estados y el Distrito de Columbia muestra que los latinos están siendo afectados más que la mayoría de los grupos con COVID. Fortunately, there are multiple resources beyond this podcast which can help expand the discussion. If you visit lulac.org/coronavirus, you will find many resources in both Spanish and English that can help people of all ages understand the importance of staying safe and isolated in these difficult times.
These resources can prove to be infinitely useful because of the wide range of topics covered in an easily understandable format. Afortunadamente, hay muchos recursos además de este podcast que pueden ayudar a conseguir más información. Si visitas lulac.org/coronavirus, encontrarás muchos recursos en español y inglés que pueden ayudar a personas de todas las edades a entender la importancia de quedarse seguro y aislado en esta época difícil. Estos recursos pueden ser muy útiles porque hay muchos temas explicados de una manera muy fácil de entender. As a Latino with a part-time job, I have decided to employ several safety measures to stay healthy and keep my grandparents and loved ones who I have contact with safe. I always wear my mask while I am at my job and frequently wash my hands. As soon as I get in my car after work, I put on hand sanitizer and then remove my mask with clean hands. I then follow all CDC safety procedures like washing everything that I brought into the store and showering right after my work to stay safe. I also stay at home other than exercising and keep as much distance as possible from other people when I am running. These might seem extreme to some, but I believe it is the best way to keep myself and others around me safe during this pandemic. I encourage all of you to avoid large gatherings and take safety measures like the ones I take. Please contact me if you have any questions or comments. Siendo un latino que trabaja medio tiempo, he decidido emplear varias medidas de seguridad para mantenerme sano y tener a mis abuelos y todos los que quiero sanos también. Siempre me pongo tapabocas mientras trabajo y me lavo las manos cada media hora. Justo cuando entro a mi coche después del trabajo, uso gel antibacterial y me quito el tapabocas con manos limpias. También sigo todos los lineamientos del CDC, como lavar todo lo que traje al trabajo y me baño justo después de trabajar para no contagiar a nadie. También me quedo en casa al menos que esté haciendo ejercicio y me quedo lejos de otras personas mientras corro. Estas medidas pueden parecer extremas, sin embargo, pienso que es la mejor manera de cuidarme a mí y a los que quiero durante esta pandemia. Les invito a evitar grupos grandes y tomar las mismas medidas de precaución. Por favor, contáctenme si tienen algunas preguntas o comentarios. In this episode, we discussed the COVID-19 pandemic and its origins. We also learned about vital prevention measures such as washing your hands and wearing a mask in public to avoid endangering yourself and others. The resources I mentioned in this episode are the CDC website, the New York Times, LiveScience.com, USA Today, The Guardian, The Washington Post, and lulac.org/coronavirus. In the next episode, we will discuss and debunk the myth common among Latinos that, quote, voting doesn't matter, and other key topics. I'm Victor Brown, and this was episode 1 of Correcciones y Conexiones. En este episodio discutimos la pandemia de COVID-19 y sus orígenes. También aprendimos las maneras preventivas esenciales como lavar las manos y ponerse una máscara en público para evitar ponerse a sí mismo y a otros en peligro. Los recursos que mencioné en este episodio son el sitio web del CDC, los New York Times, LiveScience.com, USA Today, The Guardian, The Washington Post y lulac.org/coronavirus. En el próximo episodio vamos a discutir y desacreditar el mito común entre latinos que votar no importa y otros tópicos relevantes. Yo soy Victor Brown y esto fue el primer episodio de Correcciones y Conexiones.